Pues muy buenas tardes, familia. Súper bienvenidos a nuestro espacio de salud, en el que nos estamos citando semanalmente para conversar sobre lo más valioso que tenemos, siempre y como veréis hoy, desde una perspectiva integral y con excelentes invitados. Nos vemos todos los martes a las 8:30 de la tarde y si por algún motivo no puedes ver el programa en directo o vas a tener la grabación disponible en nuestro canal de YouTube, Canal Salud, y próximamente también en Spotify en formato audio. Aunque muchos ya nos conocemos, me presento. Mi nombre es Carla Peña, soy periodista de profesión. Siempre he estado vinculada al ámbito de la salud y ayudar a las personas a mejorar su salud y calidad de vida como partner de USANA, laboratorios número uno a nivel mundial en nutrición celular, que patrocinamos este espacio, y divulgadora de salud es mi compromiso personal. En este apasionante camino, como ya he compartido en programas anteriores, pues he tenido el privilegio de conocer a personas maravillosas, como vuelve a ser el caso de nuestra invitada de hoy, que hablo de María José Martín. María José es logopeda de profesión, recientemente se ha incorporado al equipo porque considera que la nutrición y la suplementación son pilares fundamentales para la salud integral. Para que la conozcáis un poquito más, tiene un currículum excepcional. María José es directora y especialista en María José Martín Logopeda en Córdoba, en la calle de la Radio. Es responsable de la valoración inicial de pacientes, del diseño del tratamiento más adecuado y del seguimiento de su progreso hasta el alta. Ella es responsable de la intervención en el área clínica de la logopedia, es especialista en motricidad orofacial, tiene un curso excepcional para profesionales del que nos hablará también un poquito, profesional rehabilitación de patologías de la voz y rehabilitación neurológica. Tiene 14 años de experiencia con pacientes de todas las edades y patologías. Además, como le queda poquito tiempo, parece, ella es SEO y formadora en María José Martín Academia Online Sanitaria para profesionales, pacientes y familiares. Y hoy nos viene a hablar de un tema súper interesante como es la voz y relacionándola con el estrés y con la falta de descanso y de sueño, del que hablaremos al término también de la formación un poquito para dar hábitos de vida saludables en ese sentido también. María José, súper bienvenida, es un privilegio tenerte con nosotros y el micro es todo tuyo. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí viendo y a la gente que luego lo va a ver en diferido. Para mí siempre es un placer estar compartiendo en salud. Una de mis pasiones es la difusión y el trabajo y las sinergias con diferentes equipos, porque al final ha hablado Carla de la integridad, ¿no? De esa, de ese esa visión global, ¿no? De no centrarnos solo en una patología, sino de ver a la persona en su totalidad. Y cuando estamos hablando de patología, pues ver todo el abordaje de forma interdisciplinar. Así que muchas gracias por invitarme y voy a compartir la pantalla. Si hay algún problema de que no se me escuche bien, que no se me vea bien, eh, ahora creo me podéis parar lo que necesite. Se está viendo bien, ¿no? Y solo necesitas ampliar la diapositiva. Eso, dale. Que- Bien, En mi caso, ahora, perfecto. vale, genial, muchas gracias. Vale, pues yo lo que voy a hablar hoy va a ser de voz. Soy una apasionada de la voz, sobre todo de la voz profesional, y no puedo hablar de voz sin hablar de dos pilares que son básicos, como es el estrés y como es el sueño, que algo que lo sufrimos, yo creo, ¿no? Que la mayoría de pacientes que llegan a mi consulta al final pues vemos que tienen también problemas de estrés y problemas de sueño que están desencadenando ese problema de voz que quizás lo normalizamos. Ya me ha presentado Carla, entonces no voy a hablar más de mí, vamos a ir directo al grano y vamos a ver qué es la voz. Eh, voy a abrir el chat, ¿vale? Para que me escribáis, para que me digáis vosotros en una palabra cuando escucháis sobre voz, ¿cuál es la primera palabra que os viene a la mente? ¿Cómo definiríais con una sola palabra qué es la voz? Comunicación, armonía, comunicación, presencia, transmitir.
comunicación, genial. Me encanta porque no estáis definiendo la voz de una forma puramente anatómica o fisiológica, sino lo que os hace transmitir vuestra voz. Habéis dicho transmitir, habéis dicho comunicar, son palabras que para vosotros definen qué es la voz. La voz se puede definir de muchas formas, pero para mí una definición de voz es un sonido que vibra, es un movimiento con una coordinación perfecta, es una identidad que se proyecta, es un instrumento de comunicación, es una emoción que resuena, es una presencia que conecta, un cuerpo que va al unísono y un arte que se transmite. Yo no sabía qué palabras ibais a poner vosotros, cómo íbamos a empezar esta charla, pero habéis tocado todas esas palabras que ahora veis, que es para mí la definición de voz. Se me pone la piel de gallina porque realmente nuestra voz es nuestra forma más pura de lo que somos. La voz transmite todo lo que somos, nuestra personalidad, nuestra intencionalidad, con nuestra voz. Muchos de vosotros, vuestra voz es vuestro medio de trabajo, es vuestro medio para poder eh, conectaros con otras personas, ¿no? Para poder también disfrutar con otras personas, con vuestra voz o comunicáis con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros seres queridos. Con vuestra voz también imponéis, sois capaces de imponer vuestras reglas, ¿no? Vuestros límites. Y la voz, cuando falla, no falla solo la voz, sino falla toda la esfera personal, profesional. Entonces, para mí, la voz es integridad. Y en base a esa integridad es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Que vamos a ver qué cosas son las que pueden estar afectando a que nosotros no podamos dar el 100% de nosotros con nuestra voz. Si me meto un poco más eh, con la anatomofisiología de la voz, quería también preguntaros una cosita. Si nos vamos a la parte más anatómica, habréis escuchado que la voz se produce por medio de las cuerdas vocales. ¿Cuántas cuerdas vocales crees que hay? No tengáis miedo. ¿Tres? ¿Vale? ¿No lo sabéis? ¿Cinco? ¿Cinco? No lo sé. Graciela, a ti te conozco y has sido buena que no has dicho lo que sí que sabes. Bien. Eh, nuestra voz, creo que una de las cosas más importantes para controlar nuestra voz y para saber qué afecta a nuestra voz es primero conocer eh, qué órganos, no qué estructuras son las que permiten esa voz. Es cierto que a mí una cosa de las que me ha llamado siempre la atención es que cuando he hecho esta pregunta siempre va por ahí la respuesta, ¿no? Tres, cinco, de tres para arriba, porque quizás estamos pensando en las cuerdas vocales como las cuerdas de una guitarra, ¿no? Puede ser, ¿no? Nos las imaginamos ahí como unas cuerdas de una guitarra y me dicen muchos también, pues que cuando ya, si yo estoy viéndolas por la cámara, ¿cómo creéis que están las cuerdas vocales vale, en esta posición, ¿no? Me dice Ana, para arriba, de arriba abajo, ¿no? De forma vertical. Es que no vamos directamente a esas cuerdas de la guitarra. Y nuestro instrumento es como también un instrumento, sería como un instrumento, como una guitarra a un músico, ¿vale? Que el músico al final tiene que saber eh,
el instrumento que está tocando, tiene que saber los cuidados que darle a ese instrumento, tiene que saber cuidarle, tiene que saber tocarla, ¿no? Para que al final esa guitarra o ese instrumento no se deteriore. Pues nosotros igual, lo que pasa es que normalizamos nuestra voz. Hay muchas personas que normalizan quedarse afónica, ronca, difónica, perdiendo la voz con facilidad y entonces pues no llegamos, ¿no?, a tener esa concepción de lo que es las cuerdas vocales y la laringe. Pues las cuerdas vocales son dos y no están en vertical, están en horizontal. ¿Vale? Si nosotros no estamos mirando lo que es la garganta, estamos viendo el cuello, estaría en esta posición. Nosotros tenemos un tubo, y aquí ya lo estáis viendo, que no le he querido dar para no adelantarme. Nosotros tenemos aquí el tracto vocal, tenemos la boca, la lengua, nuestra cavidad nasal, bajamos, tenemos nuestra orofaringe y aquí tenemos la laringe. La laringe es un cartílago, es hueso. Y dentro de esta estructura están las cuerdas vocales. Mira, luego las cuerdas vocales es el paso del aire hacia los pulmones. Cuando ese aire sale de los pulmones hacia afuera, lo que nosotros podemos producir con nuestras cuerdas vocales es voz. Voy a darle al play, no hace falta que escuchéis porque yo lo voy a ir explicando. Voy a saltar un poquito. Nosotros tenemos los pulmones que cuando inspiramos el aire, llevamos el aire directamente a los pulmones y voy a cortar. Aquí tenemos el diafragma. El diafragma seguro que lo habéis escuchado un montón de veces y no os habrán dicho, no sé si aquí hay alguno de vosotros que suele tener problemas de voz o que se dedica a la voz o es profesor, por ejemplo, y os han dicho, es que no sabéis respirar bien, es que tenéis que hablar con el diafragma. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? ¿Vale? El diafragma es esto, es un músculo respiratorio que cuando nosotros cogemos aire va hacia abajo, se expande, cuando expiramos vuelve, aquí lo podéis ver. ¿Vale? Esto sería la respiración costodiafragmática. Nosotros cogemos aire, se ensancha a nivel costal, se amplía los pulmones y baja el diafragma. Cuando el diafragma vuelve a su posición, ese aire sale. Este músculo es muy importante para la respiración, porque es para la voz, porque es el puje, es el fuelle de la voz. Por eso el diafragma no es tan importante para la voz hablada, pero sí es muy importante para la voz cantada. Tienen que tener un buen control diafragmático y tener un buen empuje diafragmático para tener mucha potencia de voz, para alargar mucho el sonido y para que la voz salga sin esfuerzo. Entonces, si yo digo dónde empieza todo, no empieza en las cuerdas vocales, la voz no empieza en las cuerdas vocales, empieza desde el diafragma. Y esto es importante saberlo también porque os voy a hablar de cosas que pueden influir en esas patologías de la voz. ¿Vale? Estas serían las cuerdas vocales, como si nosotros estuviésemos cortando el cuello y viéndolo desde arriba. Las cuerdas vocales son muy pequeñitas. Hay una serie, ahora no recuerdo cuál era, una serie de cirujanos que hicieron una imagen en el que sacaban, extirpaban la laringe y enseñaban la imagen y la enseñaban con una moneda de 5 céntimos. Entonces, lo que es la circunferencia es como una moneda de 5 céntimos, es muy pequeñita. Yo, por ejemplo, cuando hice una práctica con cadáveres en el máster, nos tocó introducir el dedo y realmente el dedo meñique no cabían en las cuerdas vocales. Pensamos que un área muy grande, porque el cuello
pues tiene más circunferencia, de lo que las cuerdas vocales son muy pequeñitas. Y son dos. Cuando pasa el aire, las cuerdas vocales se mueven por una propiedad física, no voy a entrar aquí, pero para que lo entendáis, el aire, las cuerdas vocales se mueven porque pasa el aire. Si no hubiera aire expirado, no habría voz. Bien, no se moverían esas cuerdas. Y lo que hacen es cerrar y abrir. ¿Vale? Las cuerdas vocales se encuentran abiertas para respirar. Siempre que estamos respirando, las cuerdas se encuentran abiertas y se abren y se cierran como si fueran una onda cuando estamos fonando, cuando estamos hablando. ¿Vale? Lo que hace es abrir y cerrar. Todo lo que veis aquí es musculatura extrínseca, pero es auxiliar también de la fonación. Esto que veis por aquí, ¿lo veis que es como está más abultado? Son lo que vais a escuchar mucho, mucho como las falsas cuerdas vocales. ¿Por qué son las falsas cuerdas vocales? Porque cuando nosotros estamos forzando la voz, esta estructura de aquí también se cierran como si fueran las cuerdas. ¿Vale? Como que toda esta musculatura de aquí se cierra, se constriñe para auxiliar la fonación. Es que esto es importante porque luego vamos a ver el todo. ¿Vale? Lo paso un poco para adelante y toda esta parte de aquí, lo que es lengua, paladar, nariz, todo el tracto oral, lo que va a ser es el filtro de sonido. ¿Vale? Ya tenemos la fuente del sonido donde se origina, que habéis visto que gracias al aire la voz empieza a salir desde las cuerdas vocales, pero luego tiene un filtro que es la boca. ¿Vale? La boca, la cavidad oral, la cavidad nasal. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque cuanto más pequeñito sea el filtro, más esfuerzo va a tener que hacer toda esta estructura. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de técnica vocal, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es ampliar mucho la articulación y articular amplio. Y todo lo que sea generar tensión, y ya vaya a estar pensando, ¿no? Que puedo generar tensión, apretar los dientes, el bruxismo, estar demasiado tenso, todo lo que sea, cerrar ese filtro va a hacer que la fuente tenga que pasar y la voz tenga que pasar con mucho más esfuerzo. Y gracias a todos esos movimientos, lo que hace es, gracias a todos los movimientos, al final lo que sale es voz con articulación, ya sale el habla, ¿vale? Si no tuviésemos esa cavidad oral, saldría un sonido, pero no saldría habla. ¿Me habéis entendido? ¿Qué ocurre? Que siempre la voz nos sale, o sea, hay una serie de circunstancias que hace que la voz se dañe y que la voz salga ronca o salga, al final la voz ronca es voz aireada. Habéis visto que las cuerdas vocales se cierran y se abren, no sé, se abren para que salga aire, se cierra para que salga voz. ¿Qué ocurre si esas cuerdas vocales no se cierran bien? Que se escapa aire. La voz ronca en la difonía no deja de ser otra cosa que voz con aire. Cuanto más apertura haya de esas cuerdas vocales, más aire va a salir, la voz va a salir más ronca. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Puede ser por una patología, ahora vais a ver las patologías y vaya
haber diferentes patologías, lo vais a entender mejor. Puede ser que en esas cuerdas vocales, hemos dicho que son así, haya una patología que cuando quieran cerrar no le permiten cerrar, o puede ser que no haya patología, pero que nosotros, por una serie de circunstancias que afectan a la voz, forzamos demasiado, la sobrecargamos, que hacen que pierdan fuerza. Algo parecido a una goma elástica. Si pensáis en una goma elástica, que imaginaros que esas dos cuerdas vocales son dos cuerdas elásticas y que ahora de tanto uso y de tanto forzarla y de tanto de no cuidarla, ahora pierden esa elongación. ¿Cómo se quedarían? Como flojitas, agotadas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se escapa más aire. Es lo que ocurre a las personas que van al otorrino, no tienen ninguna patología, pero que al final del día ya casi no sale voz, sale la voz muy ronca, o que van, dan clase y al final de la clase es como que ya no pueden más, que tienen que esforzar mucho para seguir hablando, porque claro, si esa situación de esas cuerdas vocales que ya están agotadas, si yo quiero seguir rindiendo, que mi voz salga fuerte, que no salga ronca, ¿quién participa? El resto de musculatura. Las falsas cuerdas vocales, el resto de la musculatura que se está cerrando como súper fuerte para que al final compensar esa falta de cierre y que salga voz. ¿Qué ocurre? Que entonces estamos hablando, como la voz hemos dicho que la usamos a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, usamos la voz para todo. Estamos usando muchísimas horas del día la voz con mucho sobreesfuerzo. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor no habéis chillado, que a lo mejor no habéis forzado mucho dentro de lo que es lo habitual, pero ese uso habitual para vosotros está suponiendo mucha sobrecarga, porque seguramente que si analizamos, además, haya un montón de cosas que estén influyendo a que las cuerdas vocales estén así, ¿vale? Que tengamos que estar constantemente forzando. ¿Qué nos puede decir o qué síntomas de alerta eh, que nos puede decir que tenemos problemas de voz? Ronquera o sinfonías frecuentes, que tengamos inflamación o laringitis o faringitis de repetición, ¿vale? Porque al final esa, la inflamación puede ser una causa o un síntoma. Puede ser una causa porque si yo, por cierta patología de salud, genero inflamación, tengo una inflamación constante, hace que cuando yo esté inflamada, esas cuerdas tengan menos rendimiento, estén como más debilitadas y que yo cuando estoy hablando, pues las sobrecargue. O puede ser que de un sobreesfuerzo por el uso que yo le doy a la voz y por el resto del cuadro, esté abusando tanto que al final genere una inflamación, ¿vale? Por el abuso. Hay que ver siempre muy bien qué es lo que está causando ese problema de voz. ¿Qué otro síntoma? Y el que suele ser más frecuente, el agotamiento vocal. Yo me canso cuando hablo. Yo doy clase y es que cuando vuelvo a casa es que no me apetece hablar con nadie de la familia porque es que estoy cansada. No solo cansada físicamente, sino que estoy cansada a la hora de usar mi voz. O llevo todo el día o he dado una formación y después que ya no puedo tirar más. Ese agotamiento vocal con el uso continuado no debería ser, no es normal, no debería normalizarse. Necesidad de carrapear frecuentemente o sensación de tener un cuerpo extraño. No sé si os pasa de, estoy viendo manos por ahí, esa necesidad de carraspear o de aclararse. La mucosidad se genera para proteger las cuerdas vocales. Si yo constantemente a esas cuerdas vocales las estoy dando un impacto, además tengo que esforzar mucho porque no cierran bien o por ciertos cuadros, como hemos dicho, que puedan estar influyendo, ¿qué hace la mucosidad? Que se genera y se queda superficial sobre esa cuerda vocal para protegerse del impacto. ¿Qué pasa si esa mucosidad está ahí entre las cuerdas?
pues cuando yo voy a hablar y cuando va a salir el aire, me impide hablar bien. Me tengo que aclarar para seguir hablando. ¿Vale? Pero eso es ya un síntoma de que algo está ocurriendo. ¿Vale? Que esas cuerdas vocales eh, están eh, o bien dañadas porque tengan una patología o porque se está sobrecargando. La pérdida de rango vocal. Hay muchas personas que me dicen, es que tengo la voz me ha cambiado o la voz la tengo más grave que antes. O por ejemplo, yo tengo muchos profesores que se dedican a infantil y que me dicen, es que yo antes podía cantar y ya no puedo cantar. O me ha gustado cantar, pero es que ya no canto porque es que ya no llego al agudo. Si pensáis de nuevo en esas cuerdas vocales como una goma elástica, si pierden flexibilidad y pierden elasticidad, como los graves, que eso no lo he explicado, cuando hacemos sonidos graves, las cuerdas vocales se acortan y no se cierran tanto. Cuando hacemos agudos, se estiran, se elongan mucho y se juntan un montón. Y perdonadme que yo estoy resfriada, ¿eh? Se estiran un montón. Entonces, ¿qué pasa? Si pierdo elasticidad porque están agotadas esas cuerdas o porque tienen una patología, no voy a llegar a esos agudos. ¿Cómo llego? Otra vez, tirando de musculatura. ¿Vale? Si ya empiezo yo a estirar el cuello, si empiezo a subir el volumen, es que tengo que subir el volumen para que se me escuche, ¿no? Tengo que chillar. ¿Por qué? Porque ya con chillar es un acto en el que nosotros ponemos un montón de tensión muscular que hacen que sí o sí esas cuerdas se estiren, no por ellas mismas, sino por todo el resto de la musculatura. ¿Qué pasa? Que eso es un aporte de tensión tan brutal que enseguida hacen ¡buah! Y pierden toda la fuerza. Hay personas que si pegan un chillido se quedan sin voz y que tardan 1 o 2 días en recuperarse. ¿Vale? Dolor de cabeza, de cuello, de espalda, porque si yo al final estoy hablando tantas horas con que tengo que tensar tanto, ¿qué me va a pasar? Pues que me voy a sobrecargar toda la musculatura. Falta de rendimiento de la voz en el trabajo o en la esfera social. Al final, eh, los pacientes me dicen, es que me está limitando el trabajo. O ya no profesores que al final se tienen que pedir una baja laboral, sino comerciales, empresarios, personas que están constantemente su trabajo, que tienen que hablar por teléfono, porque el teléfono además siempre tiene un rendimiento mayor porque le tienes que hablar con ruido ambiente, porque no tiene el feedback de la otra persona que te está viendo, porque tiendes a forzar más. Entonces, ¿qué pasa? Que al final afecta tanto en el trabajo como en la esfera social, porque hay muchas personas que me dicen, María José, es que ya no me apetece salir. O me dicen amigos, familiares de quedar para tomar algo y yo no salgo porque es que me cuesta mucho trabajo porque ya llego sin más, me cuesta tanto esfuerzo que luego llego, me duele la garganta, me duele la cabeza, entonces tiene un impacto muy grande, tanto a nivel laboral como a nivel social. Sequedad de garganta, dolor, tirantez, esa sensación de estoy hablando y ya me está tirando, ¿no? Noto que me tira, noto que me molesta, pues eso también es un síntoma de problema de voz. Cambio en la calidad vocal, pues eso ya lo hemos visto antes, variaciones en la intensidad. Hay muchas personas que no llegan a perder la voz, pero que cuando están hablando tienen como quiebres de la voz. La voz como que, ay, le falla. Eso es porque si pensamos otra vez en esa cuerda vocal, en esa banda elástica, es como que hay un momento en el que pierden esa elasticidad, vuelven otra vez, pero vuelven a perder la elasticidad y entonces va fluctuando la elasticidad y el cierre de esas cuerdas vocales y hay tantos quiebres de voz. O no es capaz de llegar a la intensidad que necesita. Hay gente que me dice, bueno, es que yo en mi trabajo, pues con grupos pequeñitos, bien, pero yo como tenga que dar una formación, como me tenga que ver a una clase ante una clase, yo ya no soy capaz de proyectar mi voz.
Tengo que subir mucho el volumen para que me escuche y al final no puedo, porque no se pierde como esa capacidad, se baja la intensidad y esa capacidad de proyección de la voz. La tos persistente, asociada al uso de la voz, personas no solo que carraspean, sino que tosen mucho porque ya hay una irritabilidad en todo lo que es la mucosa, dificultad para proyectar la voz, necesidad de hacer un sobreesfuerzo, como hemos dicho, sensación de falta de aire o fatiga respiratoria. Esto también es muy común. Personas que me dicen, es que es como si me faltaba el aire, como si me faltara el aire. Pues es que hablo, cuando ya hablo mucho, es como que tengo que volver a coger aire rápido porque ya me falta. Esa sensación de falta de aire o esa fatiga respiratoria también va asociada a problemas de voz o cambios bruscos repentinos en la voz sin causa aparente, ¿vale? Que no llega a ser como tal constante todos estos problemas, sino que van más asociados a temporadas, que eso ocurre mucho. Pues mira, yo ahora mismo estoy muy bien, pero ahora vamos a hablar del estrés, vamos a hablar del sueño. Hay épocas en las que estoy peor de la voz, ¿vale? Y empieza a fallarme mucho. ¿Hasta aquí bien? Si queréis hacerme, yo tengo el chat abierto, ¿vale? Si queréis, podéis escribir, si no queréis poner el vídeo, el audio, podéis escribir. Y estas son las patologías. ¿Qué pasa? Hay personas que ya vienen con una patología y ya vienen con un cuadro de voz. Pero hay otras personas que vienen con el cuadro de voz, pero no ha generado patología. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no intervinimos en qué está causando esos problemas de voz, podemos llegar a generarla. Hay algunas que son genéticas, hay personas que a lo mejor si habláis con ellas, o a lo mejor alguno de vosotros dice, no, es que yo me acuerdo que siempre he tenido problemas de voz, que yo de pequeño ya me decía a mi madre que lloraba y que me quedaba ronco enseguida, que yo cuando salía de fiesta cuando era joven me quedaba sin voz. Pues se puede pensar en que hay algo genético, ¿no? O sea, que algo congénito que hay algunas patologías que son congénitas, que siempre están ahí, que se agrava y que los síntomas se agravan con el uso de la voz, pero suele ser más raro. Lo normal es encontrar patologías adquiridas, como puede ser lo más común en los nódulos, seguro que habéis escuchado sobre ellos, que suelen ser unos nódulos que son adquiridos por el mal uso de la voz y por una serie de circunstancias que van afectando y que hacen que sobrefuerce, 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 que las cuerdas vocales estén en contacto, impacto entre ellas y que al final se generen una patología. Para que lo entendáis, o sea, algo que yo siempre explico en las sesiones que cuando viene una persona con nódulos digo, esto es como cuando usas un zapato y lo usas mucho tiempo, no te hidratas la piel. Además, el zapato a lo mejor no es de la total calidad que debería de ser y te empieza a rozar, a rozar, a rozar, a rozar y al final te hace un callo. El nódulo sería ese callo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese callo, si yo no hago remedio, no me lo cuido, ¿qué pasa? Que ese callo se va a hacer tan duro que quizás te lo tengan que quitar. Pues pasa igual que los nódulos. Los nódulos es esto. Estas serían, son cuerdas vocales reales, ¿vale? Esto es visto con un fibrolaringoscopio por un otorrino, ¿vale? Entra por la nariz la camarita, llega hasta las cuerdas vocales y lo que ves es esto. Entonces, ¿qué pasa? Los nódulos son de contacto, ¿vale? Suelen ser dos. Si te dicen tiene un nódulo es raro, será porque el otro se estará reabsorbiendo, no habrá salido del todo. Suele ser uno más pequeñito que otro, pero suele ser dos porque son nódulos de contacto. ¿Qué pasa? Si esto no lo trabajamos, se encalla, se encalla, se encalla, y entonces lo que hace falta es una intervención quirúrgica para quitarte esos nódulos. Nunca se recomienda hacer la cirugía de primera, siempre probar primero con rehabilitación para ver cómo avanza, porque nosotros vemos hasta patologías que llevan 10 años que no hace falta hacer cirugía, porque al final las cuerdas vocales nunca quedan igual después de una intervención quirúrgica, ¿vale? Y al final estos son un montón de fibras
que si nosotros las tocamos, al final el rendimiento de esa cuerda cambia y el movimiento cambia. Sobre todo, por ejemplo, hay, hay personas que no van a notar tanto esa diferencia, pero por ejemplo los cantantes sí, que van a notar mucha diferencia si se hacen una cirugía. Luego tenemos esta patología de aquí, que es un pólipo, que ahí yo lo asemejo más cuando se te hace la burbuja, ¿no? Con el roce, que se te hace la burbuja, que tiene el líquido dentro, pues eso sería algo parecido. Es otra patología de abuso, solo que tiene más líquido en el interior y se forma como esa burbuja que muchas veces lo que tienen que hacer es que si se reabsorbe, ¿vale? Con tratamiento se reabsorbe, si no se reabsorbiera lo que hacen es limpiar, ¿vale? Ese líquido, pero suele ser más raro. Esto de aquí ya son patologías más grandes, cuanto más grande la patología, que va a impedir que se cierren bien las cuerdas vocales y que generen más problemas de voz. Es un pólipo. Este y a este se ve también mucho en personas fumadoras, ¿vale? Uno de los hábitos que más patología causa a nivel de laringe y que puede causar hasta un carcinoma es el tabaco. Entonces, esta patología suele estar más asociada, sobre todo los pólipos, a tabaco. Ya son patologías más grandes, igual, pues que se trabaja para reabsorberse y si no, hace falta patologías que ya están tan grandes o que están tan instauradas que solamente o sea, tenemos que hacer cirugía y luego rehabilitación. Esto de aquí, bueno, esto ahora, hablo de esta. Esta de aquí sería una parálisis de la cuerda vocal. Esta cuerda vocal estaría paralizada. ¿Veis que está más cortita y está más elongada? ¿Vale? Porque se paraliza, se acorta y luego cuando se junte para fonar, una se queda abierta y otra es la que cierra. ¿Vale? Se puede recuperar dependiendo de la causa de la parálisis, se puede recuperar o si no lo que hacemos es que con la contraria lo que hacemos es que que con la sana busque la paralizada. Esto de aquí lo he encontrado, este tiene un par de patologías, porque bueno, veis aquí que también tiene un bultito, eh, pero lo he puesto porque se ven muy claro todas estas venitas, ¿las veis por aquí? Son como venitas y como que todo este tejido, veis que este tejido, por ejemplo, está más finito que este que de aquí que está más inflamado. Esto es una laringitis. ¿Vale? Aquí hay tejido que está inflamado y además hay venas como de sobrefuerza. Y por aquí también está como más rojo, como un poquito más erosionado esa mucosa. Es algo que seguro, si no lo sufrís vosotros, conocéis a gente que lo sufra porque es muy común, que es el reflujo. ¿Eh? El reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el reflujo, cuando es mucha cantidad, cuando es muy intenso, llega hasta las cuerdas vocales erosionando toda la mucosa. Hace que debilite también el borde de las cuerdas vocales y que luego cuando nosotros estemos hablando tenga un mayor impacto entre ellas y al final tenga más probabilidad de generar patología. ¿Qué pasa? El reflujo pasa un poco como con el carraspeo, el reflujo y con la tensión es que puede ser o la causa, que tengamos una patología digestiva, que tengamos problemas a nivel del esófago, que generemos reflujo y que nos cause problemas de voz. Pero es que una voz que también estamos constantemente sobreesforzándola y con un montón de cosas que nos perjudica, hace que generemos reflujo. ¿Vale? Eso es muy importante. Hay que ver si es la causa o si es la consecuencia, si es el síntoma. Pero de una forma u otra, el reflujo lo tenemos que intentar controlar. Y esto de aquí son unas cuerdas vocales que veis que están muy blanquitas, que el resto de la musculatura es muy rosita, que no está inflamada, pero que no se cierran, ¿vale? Lo normal es que cuando están fonando se cierran completamente. Veis que hay aquí un hueco, por ahí se escapa el aire. Esto es un hiato, ¿vale? Que se llama este hueco. El hiato es lo que es la parte
anatómica de un agotamiento vocal. Cuando notáis que la voz falla y que estáis en ese momento de final del día, si os viesen con una camarita, estaría así, si no tenéis patología. ¿Vale? Esto se trabaja trabajando la elasticidad y controlando, ¿no? Previniendo con un montón de cosas que nosotros podemos prevenir. Causa. Como hemos dicho, las causas congénitas son, pues, serían patologías, pero tanto problemas de voz sin patología como problemas de voz con una patología, nódulos, pólipos, lo que sea, hay una serie de factores y causas que, vale, me dice una compañera que es maestra y tiene afonía por nódulos, las cuerdas vocales. Vale, ahora ya, luego vamos a la parte de preguntas, ¿vale? Hay un montón de cosas que van a afectar, que va a incrementar esos problemas vocales. El sueño. Si yo tengo que elegir algo, entre todo, elijo el sueño, ¿vale? Porque con el sueño se puede, nosotros con un sueño, primero, la necesidad de dormir la hora suficiente. Un adulto, la hora suficiente está en torno a 7, 8 horas de sueño. Pero luego también que ese sueño sea de calidad. Porque tú puedes dormir muchas horas, pero que esas horas no estén siendo reparadoras. Con el sueño, el sistema inmunitario trabaja, todos los tejidos se reparan. Había escuchado mucho que, por ejemplo, si tienes una herida o si tienes una infección, es tan importante dormir para regenerar esa patología, ¿no? Y para que todo nuestro sistema inmunitario trabaje para que, para que mejore, ¿no? Por eso es tan importante cuando tienes fiebre, que duermas bien. ¿Qué pasa? Si nuestro sueño no está siendo de calidad y nosotros estamos o bien con una patología o bien forzando mucho esas cuerdas vocales, hablando un montón, abusando, ya nos fatigamos, etcétera, ya pues tenemos esos problemas de voz. Si no descansamos, no vamos a reparar ese tejido, ¿vale? Por eso la sensación que me dicen, bueno, es que aunque no he dormido, he estado muchísimas horas sin usar la voz, no termino de recuperarme. O bien porque tu sueño no está siendo de calidad, no has dormido la hora suficiente, o bien porque tú ya tienes una patología o unas cuerdas que ya están tan debilitadas que por mucho que tú les das descanso, ya no se recuperan. ¿Vale? Algo parecido a cuando estamos muy cansados, nos tumbamos muchas horas en el sofá y ahora nos levantamos y nos tiramos de nuestro cuerpo. Pues algo parecido pasa con las cuerdas vocales. Pero el sueño tiene que ser de calidad, por eso es tan importante trabajar nuestros sueños, tanto con, que ya hablará Carla, ¿no? Con la suplementación que ayuda al sueño, con los hábitos del sueño, pues fuera pantalla, las luces, el no hacer deporte a última hora del día, no cenar comidas muy copiosas para favorecer la digestión, todo lo que sea pautas de higiene del sueño, para que luego a la voz no nos influya. Otra cosa que nos afecta mucho es la ansiedad, el estrés. Cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés, todo nuestro cuerpo está en alerta. Nuestra musculatura está sobreactivada. Eh, todo el órgano o la musculatura que debería de estar relajada no lo está. Entonces, estamos hablando con ese estado de activación que no nos beneficia nada y que solo nos está haciendo que abusemos. Más luego, si tenemos estrés, pues ¿qué pasa? Que tampoco vamos a descansar bien, nos vamos a ir a la cama y no vamos a dormir bien, vamos a estar dándole muchas vueltas a la cabeza y un poco ya un círculo vicioso, ¿no? Que va retroalimentándose una cosa de otra. Los hábitos, para mí he hablado de un hábito muy lesivo como puede ser el fumar,
la falta de hidratación, no beber la suficiente agua, no hidratarse superficialmente las cuerdas vocales influye, hablar muchas horas sin descanso, forzar mucho estar expuesto a ambientes con mucho ruido de fondo. Todos esos son hábitos que te van sumando y va haciendo que vayas sobreforzando tu voz. Hay medicación también que reseca mucho la mucosa, por ejemplo, los antidepresivos, los anticolergénicos, los antidiuréticos. Toda esa medicación afecta a la mucosa de las cuerdas vocales y por ende va a afectar luego a la voz. Lo que es el cuerpo, ¿no? Pues tú si tienes tensión, tienes contracturas, tienes tensión muscular, todo eso va a influir en la voz. Desde la salud hormonal a la salud digestiva, va a afectar directamente a la voz también. Las emociones. No habéis dicho, una de las palabras, no habéis dicho emoción. La voz también es emoción. Y cuando te dicen, es que tengo un nudo de la garganta, es que es real. Y el nudo de la garganta realmente existe, es tensión muscular. Y cuando nosotros estamos hablando y tenemos una preocupación o cuando estamos ante una discusión que nos genera mucho malestar emocional, cuando queremos llorar y nos estamos conteniendo, ¿qué vamos a tener? Aquí. Entonces, si nosotros estamos hablando con toda esa tensión emocional, nos va, se va a reflejar en nuestra voz. La alimentación, muy importante, porque también tenemos que cuidar primero alimentos que hemos dicho que puedan generar ese reflujo, como alimentos que puedan tener intolerancia o alimentos que te pueden, o por ejemplo, alimentos muy ácidos, todo lo que es mentolado, por ejemplo, reseca mucho la mucosa de las cuerdas vocales, pues no se recomienda tampoco. La alimentación y la nutrición es una parte también esencial en la voz. El ambiente, pues no es lo mismo una persona que trabaja dando clase con niños pequeñitos que una persona que trabaja en una oficina y que su uso de la voz va a ser mucho menos que una profesora de infantil. ¿Vale? Entonces el estrés, o sea, el ambiente, las circunstancias laborales y luego hay mucha gente que me dice, bueno, es que además tengo hijos en casa y son hijos pequeños, ¿no? Todo lo que es el ambiente de esa persona va a influir en que tenga más o menos patología de la voz. Pero como todo problema, siempre hay una solución, siempre hay un remedio. O sea, lo importante es ser primero ser consciente de ello, la información, tener información suficiente para poder detectar que tienes una patología o que puedes desencadenarla y ver lo que te puede ayudar. A nivel, si nos vamos más estrictos a lo que es la voz, la logopedia, si hay una patología de las cuerdas vocales, tienes que hacer rehabilitación. A la compañera de que tiene nódulos. Si esos nódulos no se trabajan y no se reabsorben, tú puedes estar controlando muchas cosas de tu ambiente y obviamente va a hacer que esfuerces menos. Pero como tienes una patología entre las cuerdas vocales, siempre vas a tener que hacer un sobreesfuerzo. Tenemos que hacer una rehabilitación. O personas que no tienen patología, pero se fatigan muy constantemente, pues como voy al gimnasio, voy para ponerme fuerte y para poder rendir, ¿no? O para poder sentirme mejor en todo lo que es a nivel de salud, pues en logopedia trabajamos ese rendimiento de las cuerdas vocales para que rinda a lo que deben de rendir a nivel, por ejemplo, laboral o a nivel personal o social. En psicología, porque siempre que tengamos pues esa ansiedad, ese estrés, un psicólogo nos tiene que dar herramientas para controlar ese estrés, o por ejemplo, a nivel emocional, pues hay muchas personas pues, que se llevan mucho, por ejemplo, a lo personal lo que le ocurre, ¿no? Y que eso además le está causando también problemas de sueño, problemas de voz, necesitamos el abordaje psicológico. Fisioterapia, todo lo que es musculatura extrínseca de la laringe, todo lo que vayamos descargando de tensión, vamos a ir descargándola indirectamente a la tensión vocal. Nutrición, pues si tenemos problemas de reflujo, si tenemos intolerancia, si tenemos problemas digestivos, la parte de nutrición o la parte dietética,
para llevar una dieta lo más equilibrada posible, para que no tenga problemas la voz. La suplementación es que para mí es indispensable. O sea, hay cosas que se nos quedan cortas y eso ya se lo dejo a Carla, pero que necesitamos dar una ayuda para buscar ese estado óptimo de salud. La neuromodulación, que ahora voy a hablar un poquito más de lo que es, y cambios de hábitos, ¿no? Pues todo lo que hemos visto de hábitos que puedan estar dañando la voz, pues y cambiarlos con un buen, con un buen uso de la voz. La logopedia, lo que hacemos rápidamente, una valoración inicial, damos pautas de higiene vocal, pues como hemos dicho, ¿no? Desde ese músico que sabe qué cuidado darle a su guitarra, saber qué cuidado darle a nuestra laringe, a nuestras cuerdas vocales. Enseñamos a hacer un calentamiento y un enfriamiento a la voz para que el rendimiento de la voz en el trabajo, por ejemplo, sea mejor y que no suponga tanto sobreesfuerzo. Rehabilitamos si hay casos de patología, trabajamos lo que es la técnica vocal y el uso de la voz. Y os voy a explicar un poquito porque habéis escuchado algo de neuromodulación, no sé si sabéis lo que es. Vale. La neuromodulación, voy a pasar un poco. Esto seguro que lo habéis escuchado. Nosotros tenemos un sistema simpático y un sistema parasimpático, ¿no? Tenemos un sistema nervioso autónomo que trabaja de forma involuntaria, ¿vale? Que es ese que nosotros no podemos controlar de forma directa. El sistema nervioso simpático es el de la lucha, el de la huida, el de la activación. Es que cuando nosotros tenemos que dar una respuesta, ese sistema nervioso, esa rama del sistema nervioso autónomo que es el simpático, se activa para que para que la respuesta, ¿no?, sea de todos los órganos, sea la de activación y que nosotros podamos dar una respuesta. Algo parecido a cuando viene un león y tenemos que huir, ¿no? Pues nuestro sistema simpático es el que dice, oye, que tienes que actuar y tienes que actuar rápidamente, tienes que mover las piernas súper rápido y tienes que estar con la visión totalmente en alerta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, no ya en esos momentos, ¿no?, tan drásticos, pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que cruzar una carretera, nosotros nos vamos a activar. Pero nosotros tenemos un sistema nervioso parasimpático que es el de la calma, el del descanso, el que hace que todos los órganos se recuperen, descansen, el parasimpático. Por eso, si por ejemplo estás cruzando la acera, ¿no? O sea, un paso de cebra, tú te activas, el sistema nervioso simpático se tiene que activar para que andes, para que estés alerta, para que si venga un coche, corras, ¿no? Pero cuando tú cruzas cuando ya está la otra acera y ya no hay ningún peligro, tú tienes que descansar. Tú no tienes que estar en ese estado como de hiperalerta. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos muy estresados, activamos este sistema simpático y nos cuesta activar el parasimpático. Y cuando además ese estrés se cronifica, se alarga en el tiempo, nosotros empezamos a tener un desequilibrio entre estos dos sistemas y empezamos a tener un sistema simpático súper alto y un sistema parasimpático súper bajo. Y nos va a costar mucho salir de ahí. Y nos va a costar mucho que cuando vayamos a la cama y que ya tenemos que activar nuestro parasimpático para empezar a descansar y para que empezar a regenerar toda nuestra estructura, no vamos a poder. Nos cuesta conciliar el sueño, nos cuesta descansar bien, dormimos pero no tenemos un sueño reparador y es muy probable que tu parasimpático y tu simpático esté muy alto, ¿vale? Haya un desequilibrio. Esto nosotros lo medimos en consulta. Nosotros tenemos la opción de hacer un Wicardio, hacemos un registro cardíaco y ahí nos permite ver de forma objetiva cómo está tu sistema nervioso simpático y cómo está el parasimpático. Y ya os digo que cada vez más, y esto suele ser habitual, es que la mayoría de nosotros estamos hiperactivados por nuestro estilo de vida, por nuestro trabajo, por nuestro ambiente, por que no nos da el sol,
porque no estamos en contacto con la naturaleza, porque no nos alimentamos bien, porque tenemos un montón de hábitos que nos están interrumpiendo nuestra calma, como son las pantallas, como son las luces, como un montón de disruptores que hacen que estemos súper simpaticalizados, que es lo que decimos, ¿no? Súper activados. Y eso es lo que ocurre con el estrés. ¿Qué hacemos? Con nosotros con la neuromodulación, lo que hacemos directamente, ir a equilibrar ese sistema nervioso autónomo. Y equilibramos ese equilibrio entre el sistema parasimpático y simpático. ¿Cómo lo hacemos? A través de unos guantes y unas tobilleras con unos electrodos que estimulan a nivel de nervios periféricos. Veis aquí, a nivel de nervios periféricos, y hace una estimulación a nivel del sistema nervioso que llega hasta el sistema nervioso central y busca esa calma. Es una tecnología no invasiva, no notas nada, no notas la estimulación y no tiene ninguna contraindicación. ¿Vale? Han inventado como esta tecnología que habla en el lenguaje natural del cuerpo. Como nosotros lo alteramos por todo lo que os he dicho, es- lo que han inventado es que le estamos dando el estímulo con el lenguaje natural del cuerpo para que ese sistema nervioso se equilibre. Las únicas contraindicaciones, hay una serie de contraindicaciones absolutas y relativas. Pacientes con cualquier dispositivo, con marcapasos, con cualquier aparato electrónico implantado, por interferencia no se puede utilizar. En embarazadas, es que por ética no se estudia con mujeres embarazadas, entonces no se usan en el embarazo. Si hay una hemorragia interna, tampoco una contraindicación absoluta. Si hay un proceso febril agudo, pues mejor terminar ese proceso febril y luego estimular el nivel del sistema nervioso. Cualquier problema a nivel de trombo que no esté controlado, si hay una fobia a la electricidad, por mucho que yo no note nada, por mucho que no se note nada, no se pone tampoco, ¿no? Porque nada más que el hecho de verse con los cables, pues le van a sufrir ¿no? más esa fobia. Si bueno, y si hay una vacunación en los 4 primeros meses, no se pone tampoco. Si hay procesos cancerosos neoplásicos, se tiene que estudiar qué tipo de tumores, pero no es una contraindicación absoluta. De hecho, la neuromodulación se pone para paliar los síntomas de lo que es también los síntomas del cáncer y sobre todo de la quimio. La hemipilesia o síndrome coreico, hay que ver también el caso. Si hay alteración en la sensibilidad, pues bueno, se va adaptando. Si hay un problema dermatológico en la zona donde se va a poner los electrodos, tampoco se pone. O si hay algún problema de la piel lesionada. ¿Para qué se utiliza la neuromodulación? Para mejorar la calidad del sueño, para disminuir el estrés y la ansiedad, para aliviar el dolor crónico o neuropático, para la recuperación de la fatiga. Yo le estoy poniendo para voz, para la fatiga directamente. Mejora de la incontinencia urinaria o dolor pélvico crónico, en disfunciones sexuales, para mejora de foco, de concentración y de propiocepción, recuperación de lesiones musculoesqueléticas, trastornos emocionales y estado de ánimo bajo, se utiliza mucho para la ansiedad, para la depresión, para regular el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, cuando está muy activado, en enfermedades neurológicas, en fibromialgia y dolor generalizado, en la atención y en el TDAH, patologías respiratorias, lesiones neurológicas y nerviosas, secuelas de cáncer, patologías digestivas, por ejemplo, lo ponemos también en caso de reflujo, en trastornos del neurodesarrollo, en rendimiento y en la salud preventiva, en trastornos infecciosos y en patología dermatológica. De todas formas, esto se lo voy a pasar a Carla para que lo pueda dejar, para que podáis
verlo con más en profundidad. No es algo mágico. Cuando yo pongo esto, dicen, jo, me está vendiendo algo milagroso. No es milagroso. Lo que vamos directamente, no vamos a, a la causa, o sea, no soluciona la causa, sino mejoramos síntomas, ¿vale? Todo lo que es dolor, fatiga, cansancio, el sueño, lo que estamos mejorando a nivel de síntomas, pero no de la causa. Por eso es tan importante el abordaje interdisciplinar. ¿Vale? Por eso estamos aquí hablando de logopedia, nutrición, suplementación, neuromodulación, logopedia. Al final, ver qué realmente o está causando vuestra patología y darle todas las herramientas necesarias para que al final os sintáis mejor, tengáis mejor calidad de vida y tengáis una mejor salud. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí, de todas formas, toda esta parte que puede ser, he intentado pasar rápido, pero os la voy a pasar material complementario para que lo tengáis, que podáis profundizar sobre ello, de lo que necesitáis, y ya le doy paso a Carla. Muchas gracias, María José. Si me dejas compartir pantalla. Ha Claro. sido un placer escucharte. La neuromodulación no es milagrosa, pero encontrarse con profesionales como tú sí, por ese abordaje multidisciplinar. Vamos a hablar un poquito de, como decía al inicio de la formación, mientras esperábamos a que María José se conectara, de alimentación y suplementación por ese abordaje integral que hacemos como embajadores de salud desde USANA, que son laboratorios número uno a nivel mundial en nutrición celular, y somos los que patrocinamos este espacio todos los martes a las 8:30 de la tarde. No me presento porque ya me presentaba al inicio. Bueno, María José nos ha hablado de la inflamación. Como embajadores de salud desde USANA, pues no puede faltar, como decía, un apartado destinado a la nutrición y a la suplementación. ¿Por qué? Pues porque hoy no tomamos todos los requerimientos nutricionales de la comida. Tenemos que pensar que a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, les pagan más por cantidad que no por calidad, con lo cual estamos comiendo, no estamos obteniendo todos los nutrientes que necesitamos de la alimentación. En concreto, María José nos hablaba de la inflamación en un primer apartado, luego quiero destinar un apartado al reflujo, súper importante, para terminar con el sueño. Y en este caso, nosotros trabajamos con dos suplementos súper beneficiosos para la salud que trabajan de manera integral. El primer caso es el omega 3, el biomega de USANA. Son ácidos grasos omega 3 que no solo nos va a ayudar con la inflamación, sino toda la sintomatología del estrés, de la ansiedad en determinadas épocas de nuestra vida, seamos maestros, seamos personas que nos estamos preparando oposiciones, personas que necesitamos de un extra de rendimiento cognitivo, pues todo esto nos lo va a dar el omega 3. Ahora está muy de moda suplementarse y a veces vamos al herbolario, preguntamos por cualquier suplemento o incluso ya en los lineales del supermercado, cogemos, no voy a decir supermercado por no decir marca, pero cogemos un omega 3 cualquiera y tenemos que pensar que cuando cogemos un omega 3 del supermercado, este omega 3 pasa al control alimenticio. Esto quiere decir que con que lleve el 10% de lo que pone en la etiqueta, ese complemento ya pasa al control de calidad, el mismo control de calidad que pasa el azúcar o la Coca-Cola. Cuando elegimos suplementarnos, cuando queremos darle un aporte extra a nuestra salud, es importante que nos suplementemos con productos de calidad. Y en este caso nosotros confiamos en USANA porque a diferencia de los complementos vitamínicos que podemos encontrar en supermercados, en herbolarios o incluso para farmacias, los suplementos de USANA pasan los controles farmacéuticos. Esto quiere decir no son medicamentos, son productos 100% naturales, pero el 100% de lo que pone la etiqueta es lo que lleva ese producto. ¿Qué nos permite esto? Pues que profesionales sanitarios como María José, que es logopede, que ha incorporado la suplementación a su centro desde una perspectiva integral, que tengamos matronas, fisioterapeutas, ginecólogos que recomiendan los suplementos de USANA a sus pacientes porque tienen toda la garantía. Este sería el omega 3, muy importante la combinación de EPA y DHA cuando vayáis a suplementaros, pues que tenga, esté balanceado y tenga altas cantidades de ambos. No solo nos va a ayudar a disminuir la inflamación, sino que también a reparar células dañadas. Y en la inflamación, por ejemplo, de la laringe, todos los que nos comentaba María José, pues es fundamental. Al omega 3, si queremos darlo en el apartado de antiinflamatorio un pasito más, yo recomendaría sí o sí, yo soy una super fan del proflavanol, en época, por ejemplo, de alergias. Cuando viene la primavera en Córdoba, que la alergia nos mata, pues todas esas itis, las rinitis, el proflavanol es fundamental. Está elaborado a base de semilla, de extracto de semilla de uva y vitamina C
Y si queréis más información sobre estos dos suplementos, base fundamental para la inflamación, la persona que os haya invitado o que os pasará la grabación posterior os puede dar más información en profundidad según vuestros requerimientos nutricionales y vuestros hábitos de vida. Quiero pararme en el reflujo porque estamos acostumbrados, y lo decía María José, a normalizar cualquier sintomatología, ¿no? Y enseguida nos tomamos una pastillita o cualquier cosa y no vamos al origen de la patología, porque tenemos reflujo. En este caso, nosotros tenemos muchísimos testimonios de haber mejorado el reflujo con el probiótico de Usana. Otra característica del probiótico es que también vamos a la farmacia y tomamos cualquier probiótico, o por ejemplo para los peques también, que hay un probiótico muy famoso, o en el caso de las que estamos especializadas en la salud de la mujer, en la mastitis, pues también hay probiótico característico. Tenemos que ver que sea un probiótico de las cepas más estudiadas y que pueda darnos todos los beneficios. En este caso, en concreto, el de Usana es elaborado sin azúcar, lactosa, huevo ni soja, y muy importante, no requiere de refrigeración y así no perdemos todas las propiedades en el canal de distribución. Tenemos excelentes resultados desde mujeres embarazadas con el reflujo hasta incluso bebés, y entonces es muy importante no normalizar el reflujo. Vivo con reflujo, lo paso mal, sabemos todo lo que nos puede afectar, como decía María José, que nos hablaba del pescadillo que se muerde la cola, o es el reflujo que ocasiona los problemas de voz, o es la voz que nos ocasiona problemas de reflujo, ¿no? Pues tratarlo también desde una perspectiva integral, consultar con nuestro médico, y si necesitamos un probiótico y probarlo para reducir esa sintomatología, pues de nuevo recurrir a productos de calidad. Vamos al sueño. Toda esta información ha sido facilitada por nuestra física y química, nuestros compañeros, el doctor Molins y Francina Bastarde, que nos dan información para que el abordaje, como decía María José, sea integral. ¿Cómo conciliar el sueño? Después de la parte de la alimentación vamos a dar una serie de consejos que son súper importantes. Alimentos que nos ayudan, pues el pescado graso como el salmón, la trucha, el atún, que están repletos de melatonina, un ingrediente clave para un sueño profundo. Las papas, que estimulan la liberación de serotonina, calmando al cerebro antes de dormir y preparándolo para el descanso. Las verduras verdes, que son una rica fuente de triptófano que el cuerpo utiliza para producir melatonina, que es la hormona que liberamos cuando nos preparamos para dormir. Las legumbres también nos ayudan muchísimo, incluidos los frijoles y los guisantes, son ricas en triptófano y fibra, y está probado que aumenta las etapas de sueño profundo y reparador. Los frutos secos también son súper beneficiosos, son ricos en triptófano, lo que va a aumentar la producción de melatonina y serotonina, ayudando a conciliar el sueño más rápido y por más tiempo. Las cerezas son fuentes naturales de melatonina, lo que promueve un descanso reparador también. El huevo contiene altos niveles de triptófano, melatonina y vitamina D, lo que nos convierte en un alimento súper poderoso para inducir al sueño. Y la carne magra, pero en poquita cantidad. Aquellas personas que durante la semana lleguen al final de la formación tienen cenas saludables, y el plato de Harvard, donde Francina nos habla que esas cantidades tienen que ser en porciones pequeñas, porque si no vamos a ocasionar, si estamos comiendo alimentos que nos ayudan a conciliar el sueño, pero luego la digestión es muy pesada. En este caso, pues hablamos del pollo y el pavo, pero siempre en cantidades pequeñitas. Consejos que debemos tener en cuenta para un sueño reparador, además de todo lo que nos contaba María José y de ese abordaje integral. Y os recomiendo, si queréis, probar la neuromodulación, que yo ya la he probado y es súper beneficiosa. Muy importante. Si estamos en esta formación, ya deberíamos haber cenado, cenar temprano, entre las 8 y las 9, pues para que nos permita un ayuno de 12 horas. Nos hablaba de ello Francina en el primer martes de salud de esta nueva temporada, cuando hablábamos de la salud del hígado, cuán importante es dejar al cuerpo descansar, hacer un ayuno mínimo de 12 horas hasta el desayuno. Y bueno, pues súper beneficioso también para la salud que sea 2 horitas antes de acostarnos. La misma regla deberíamos tener para las pantallas. A mí siempre los martes me cuesta mucho más conciliar el sueño, porque ahora termino la grabación, exporto el archivo, lo subo al canal de YouTube, lo paso a los grupos de WhatsApp, y como que ya estoy más alterada y he estado mucho rato con pantallas y me cuesta conciliar el sueño. Pues siempre las pantallas 2 horitas antes de ir a dormir, como le decimos a los peques de la casa, los que tenemos niños y niñas en casa, pues también nosotros deberíamos cumplir con esa norma si queremos un descanso y un sueño reparador. Cenas ligeras, como decía. Aquellas personas que durante la semana quieran adquirir alguno de los suplementos de Usana, pues tendrán un regalito con una formación sobre el plato de Harvard y cenas excelentes, pues para favorecer un sueño reparador. Antes de acostarte, también es súper beneficioso tomar una infusión calentita como parte de un ritual. En el martes de la semana pasada hablábamos, por ejemplo, del ritual del cuidado de la piel. Pues podemos hacernos nuestro cuidado de la piel, nuestro cuidado facial o corporal, tomarnos una infusión, puede ser de melisa, de pasiflora,
pasiflora, de roibos, anís verde, canela, lúpulo, cardamomo, menta, manzanilla, y en concreto en Usana tenemos la infusión digestiva, que también es súper beneficiosa, pues tomar algo calentito antes de dormir también nos va a ayudar a ir preparando el cuerpo para ese descanso. Y como decía, pues tener un ritual. Hay personas que nos gusta leer, hay personas, como decía, que nos gusta pues tener un ratito, unos 15 minutitos para cuidarnos la piel, para escuchar algún tipo de meditación, que también va en el archivo de regalo una meditación para esos hábitos saludables. Pues eso, tener un ritual para irnos a dormir y no estar con el móvil viendo el Instagram en la cama, que no nos va a ayudar en absoluto. En ese kit, en ese aporte extra de salud, desde la parte de suplementación, nosotros hacemos especial hincapié en el magnesio. En concreto, en Usana, el magnesio está formulado con, le llamamos el Magnecal D, que es magnesio, calcio y vitamina D. Lo que nos va a hacer el magnesio es ayudarnos a activar el sistema nervioso parasimpático, que se encarga de inducir a la calma y el descanso, lo que veíamos con María José en la neuromodulación. Interviene en la síntesis y regulación de la melatonina, la hormona que regula los ciclos del sueño y vigilia, y es un excelente apoyo extra en la relajación muscular. En el equipo tenemos muchísimos fisioterapeutas con la Procosa, que es un producto para la salud articular. Es el suplemento nutricional que más recomiendan y que más comercializan entre sus pacientes porque disminuye la tensión muscular, muy importante, y lo diré ahora a continuación cuando hablemos del Mind Body Balance, para el tema del bruxismo. Toda esa tensión que nos decía María José cuando, por ejemplo, no nos sale la voz y empezamos pues a tensionarnos y a hacer la articulación temporomandibular, a apretarla y demás, pues nos va a ayudar muchísimo en esa tensión muscular y en los calambres nocturnos que muchas veces ocasiona que tengamos despertares frecuentes, pues el magnesio es un excelente aliado en este sentido que va a reducir los despertares nocturnos. Como producto estrella para mí, para lo que tiene que ver la gestión del estrés, la ansiedad y el descanso, siempre con productos 100% naturales, porque muchas veces vamos al médico de cabecera y enseguida nos tomamos la pastillita para dormir y luego pues esas pastillitas tienen otras consecuencias. Si podemos empezar por productos naturales y probarlos, yo no dejaría de probar el Mind Body Balance. Hay una formación específica del doctor Molins súper amplia porque es un enamorado de la ashwagandha, pues combinamos melisa, azafrán y ashwagandha, pues nos reduce el estrés. La resiliencia nos ayuda muchísimo a gestionar nuestro día a día. Como decía, pues todos parece que hemos normalizado el estrés, que es una verdadera pandemia, y no sabemos todo lo que ocasiona a nivel de salud integral, pues un suplemento nutricional, que si es tu caso, que estás sufriendo de ansiedad, estás estresado, te estás preparando unas oposiciones, estás con el inicio de curso, después de las vacaciones, el estrés de la vuelta al cole, pues un suplemento sin recurrir a medicación que no te puede faltar en ese kit esencial de darle un aporte extra a tu salud y, como siempre decimos, con productos 100% naturales, que es una garantía, y suplementos nutricionales que han pasado los estrictos controles de calidad de la industria farmacéutica, para que sepamos que lo que pone la etiqueta es el 100% de lo que lleva ese producto. ¿Por qué estamos tan comprometidos con la salud y por qué a mí me hacía tanta ilusión este martes de salud y todos los que vienen? Porque, como veis, los compañeros que nos visitan no es como antes, que el fisioterapeuta trabajaba en su consulta, el logopeda trabaja en su consulta, la ginecóloga trabaja en su consulta y no intervienen entre sí todos los profesionales para ir al origen de nuestro problema de salud y dar un enfoque multidisciplinar. Y eso es lo que me encanta de María José, que en su clínica, en Calle de la Radio, aquí en Córdoba, pues tiene desde logopedas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, matronas, y ahora además pues ella ha dado ese extra de salud con la neuromodulación, la reformulación de hábitos saludables, y se ha incorporado al equipo de Usana para también dar un apoyo a sus pacientes con la suplementación nutricional, pues como decía al principio, la alimentación ya no nos está dando los nutrientes que necesitamos y que en muchos casos, como veis, es fundamental para prevenir, que es la parte más importante. Lo ideal no es llegar a la enfermedad, sino prevenir con todas las herramientas que profesionales tan comprometidos con la salud como somos en el equipo de Usana, pues ponemos a vuestra disposición para hacer un enfoque integral, ir al origen y tratarlo cuanto antes. Familia, hasta aquí, a María José ya sabéis, estos son los datos donde la encontráis. Si queréis más información sobre los suplementos nutricionales,
Eso sí, o queréis la grabación, os tenéis que poner en contacto con la persona que os haya invitado para que os facilite tanto vuestros descuentos, que tenemos los programas de fidelización, como todos los regalitos que irán viniendo con cada martes de salud. Ha sido un placer, María José, era una enciclopedia abierta, un privilegio tenerte en el equipo y ahora a continuación pasamos a las preguntas. Que tengáis una feliz noche.